Pensé que se trataba de cuadritos. Hoy vamos a hablar de los Simpsons. Imagino que han estado por lo menos mencionando, hablando un poco de eso, porque bueno, hay una efeméride. Estamos en la víspera entonces. Bueno, lo que voy a hablar es de cómics de los Simpsons, historietas, como le quieran decir, surgidas de la franquicia de los Simpsons como universo expandido, si queremos decir. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer algún cómic de los Simpsons, No han sabía que estado en existían. contacto. No, pero siempre quise. No sabía que existían, debo decirlo. Yo como buen fan Simpson que soy, conocía su existencia, pero no tuve la oportunidad de tener uno. Sí tuve libritos de juegos y toda esa gilada, Ujú. pero cómics no tuve. Bien, claro, los libros de juegos sí fueron bastante famosos. El libro para los días de sol, para los Sí, días de esos mismos. lluvia. Sí, yo también los tenía. Creo que tenía todo lo que había de los Simpsons Sí. que me podía conseguir. Mis viejos me lo compraban porque era muy Amo. fan. Y bueno, así como me compraban esas cosas, me compraban los cómics que salían en los diarios de revistas, en una editorial mexicana que se llamaba Editorial Bit, los publicaba. Y también habían unos libros españoles. Esos libros, ahora que hablamos de coleccionar, esos los traté de coleccionar, que recopilaban de una manera así como con una traducción muy rara, muy española, todos esos cómics yankees, y la española está un poco más avanzada que la mexicana, entonces me gustaba más. Y tengo el rencor de que le presté a un amiguito en la primaria uno de esos libros y me lo dejó, nunca me lo devolvió, así que nunca lo olvidaré. Nunca olvidaré eso, porque nunca lo volví a recuperar. Así que si El estás libro de los escuchando, cómics. si estás escuchando esto, compañerito de mosca, vamos a ir por vos, sabemos dónde vivís. Ese rencor, eso nunca lo voy a olvidar. Realmente me afectó mucho, me afectó mucho. Pero bueno, existen muchísimos cómics de Los Simpsons, así como hubo muchos episodios de Los Simpsons y siguen habiendo. También hay muchos cómics. Los cómics de Los Simpsons salieron en una editorial que se llamaba Bongo Comics, en Estados Unidos, que se funda en 1993, que coincide con la quinta temporada de Los Simpsons, que es una de las mejores, digamos, desde el momento de Los Simpsons, donde está en su pleno apogeo. No sé, es la temporada donde está el capítulo de Barney el elefante, el de Homero en el espacio, el de Lisa contra la Stacy Malibu, el cuarteto de Homero, el de los borbotones, como los capitulazos. Y en esa época empiezan a salir los cómics de Los Simpsons. Y salieron en este editorial que se llama Bongo, que forma Matt Groening, como una idea como para hacer cómics humorísticos que excedan a Los Simpsons, pero en realidad la mayoría son de Los Simpsons, pero después más adelante hacen de otras series, hacen de Futurama, de Bob Esponja, qué sé yo. Hasta 2018 duró este editorial, que coincide con la temporada 30 de Los Simpsons. O sea que entre la temporada 5 y la temporada 30 hubo cómics acompañando la serie, que fueron una gran cantidad de cómics, muchísimos, que además no solo salía un solo cómic, sino que salía varias revistas en paralelo de Los Simpsons. La más exitosa, además de la principal, que las principales eran más como tipo como un capítulo hecho historieta, había una de Bart Simpson, solo, que eran aventuras de Bart. Y así como eso, probaban con pequeñas historietas basadas en otros personajes, y existió básicamente historietas de todos los Perdón, personajes. Sí, qué diferente eso que contás de una historieta donde Bart sea el protagonista absoluto a las nuevas temporadas donde Bart es prácticamente un personaje de relleno. Tipo, totalmente. ¿qué pasó ahí? Sí, sí, totalmente. Sí, la idea de una historieta de Bart fue bastante exitosa porque por fuera de los cómics principales, esa es como la que más números tuvo, la de Bart solo. Y lo que tiene de lindo también las historietas de Los Simpsons es que usaban mucho un formato que estaba muy piola, que tenía algo copado, que eran reversibles, y en la parte de adelante
la portada de Los Simpsons. Pero vos la dabas vuelta a la revista y atrás había como otra portada con otro cómic, que era como secundario, que estaba ambientado en el universo de Los Simpsons y eran muchas veces como cómics que podrían haber existido en el universo de Los Simpsons. Por ejemplo, cómics de personajes de alguna de las cosas que come Homero. Por ejemplo, hay uno que es de la mascota de las donas de Homero. Hay cómics como de cosas así dentro del universo, de cosas pequeñas, o incluso probaban con cosas bizarras, no sé, un cómic de Lisa, un cómic de algún personaje que por ahí nunca sabes, no tenés historia sobre eso, y bueno, en los cómics las podés completar. Entonces, hay cómics muy copados que por ahí salía un solo número como medio de joda, uno o dos, Ajá. pero así es como tenés, por ejemplo, el cómic de Stacy Malibu, que salió un número que justamente una de las autoras más conocidas que salieron de guionar cómics de Los Simpsons es Gail Simone, que seguramente No, mirá. la ubican. Posta. Sí, de Batgirl. Sí, de un montón de cosas relacionadas con los superhéroes. Gail Simone es como una de las autoras más importantes porque metió una mirada feminista en el mundo de los cómics y Ay, guionó qué muchas maravilloso. heroínas. Y bueno, Gail Simone es el cómic de Stacy Malibu y es muy gracioso, es muy divertido y se burla como de las Barbies, también mucho del tema de lo tóxico que es el plástico y esas cosas. Y se los recomiendo si pueden buscar los cómics de Los Simpsons de Stacy Malibu o de... Creo que Stacy Malibu creo que hay uno solo, porque es como casi un chiste, solamente eso. Pero hizo un montón de cómics de Los Simpsons, Simone, y es como una de las autoras más famosas por haber salió de ahí. No, Y maravilloso. sí, se los recomiendo un montón. Aparte, ella es muy graciosa. Ella se dedica principal, o sea, si bien es conocida por sus superheroínas y demás, ella empezó también, hizo esto y después empezó a hacer Deadpool. Como que ella es muy de cómics en joda. Y acá se luce un montón. Aparte es Ok. como los primeros trabajos. Muy parodia todo. Sí, sí, muy parodia. Y bueno, y siguiendo, obviamente, si es Los Simpson y parodia, otra cosa que les recomiendo, y ese es como el cómic que a mí me marcó la infancia, me marcó mi gusto por los cómics, básicamente, es el primer cómic con el que empecé a leer superhéroes, que es el cómic del hombre radioactivo. Los cómics del hombre radioactivo que salían así Me pongo a llorar. como... Son increíbles, salían también como dabas vuelta a la revistita y estaba al otro lado el cómic del hombre radioactivo y tenía algo muy copado este cómic, que es que, bueno, es el cómic del hombre radioactivo, o sea, son los cómics que leía Bart, ¿sí? La idea es que sea creíble, que sea como si posta fuera el cómic que a Bart le gustaba. Entonces, lo copado es que está hecho como si fuera un cómic de verdad de superhéroes. Obviamente es una parodia, pero los números, ponele que han salido unos 20, es muy fácil como de buscar. Pero los números están, no siguen un orden, sino es como si fueras como un coleccionista, justamente también siguiendo la línea, que te vas encontrando los issues que andan por ahí. Entonces va el 1, después el 3, después el 6, el 44, así. Y la cosa es que a través de esos números vos vas viendo la evolución del hombre radioactivo, porque la idea es como si fuera un superhéroe de verdad. Entonces es como que empezó en los años 40, siguió durante los 60, los 80. Entonces vas viendo a través de esos cómics parodias a todas las épocas de la historia de los cómics. Entonces, el primer número del hombre radioactivo lucha contra Hitler, ponele, hacen chistes de eso. Después contra los comunistas. Después la época de Flower Power en los 60, hace todos chistes de hippies. Y así fue como a través de la parodia, porque también tiene su época oscura, ¿no? Después llega a los 90, le regalan, le piden que use una capa gigante para que se vea más copado. Y es como Spawn, ¿viste? Hay como parodias a todas las épocas de los cómics.
Y a través de esas parodias yo básicamente como al leer esos cómics, medio que conocí la historia de los superhéroes a través de la parodia. O sea, yo leí chistes sobre Watchmen antes de haber leído Watchmen. Conceptazo. Maravilloso. Entonces se los recomiendo mucho, sobre todo si han leído cosas de superhéroes, porque lo que van a ver es una gran parodia de todo ese universo. Se burlan de un montón de cosas, de esa idea de que los superhéroes no matan, bueno, un montón de cosas, y además está dentro del universo. O sea, es súper creíble que esos son los cómics que Bart leía y que después van a inspirar la película con Rainer Wolfcafter y todo lo que vemos en los episodios de Los Simpsons. Y Milhouse. Y Milhouse, claro. Y Milhouse. Así Wow. que bueno, esas son mis recomendaciones de cómics de Los Simpsons. Me encanta. Y es hasta la temporada 30 porque decidieron no sacar más, porque dejaron de garpar en algún momento. ¿Sabes por qué? Yo creo que se fundió la editorial. Me parece que dejó de garpar, porque de todas formas sacaron como varios. Llegó un momento que se expandió más y salieron cómics de otras cosas. Por ejemplo, había de Futurama, había de Bob Esponja. En un momento los cómics de Bob Esponja los sacaba Bongo Comics. Y incluso sacaron a lo último. Hay uno que no sé si fue un manotazo de Gado o qué, pero hay un cómic basado en el disco de Coldplay, Milo Siloto. No sé por qué sacaron Sí, conozco el disco. Bien, el cómic del disco lo sacó esa editorial antes de una de las últimas cosas que sacó antes de morir. No sé si le habré ido muy bien, parece que no. No, al disco no le fue bien, pero habrá que ver. Wow. Bueno, Mi pregunta quizás es medio absurda, pero los cómics no son canon de la serie. Bueno, digamos que como la serie tiene sobre todo a medida que van avanzando las temporadas, viste, hay cosas que se empiezan empieza a haber algún tipo de progresión, personajes que mueren. Claro. Pero durante las primeras temporadas no había tanto de eso. Hay algunas cosas, pero no hay demasiada historia. Entonces los cómics medio que son bastante complementarios. O sea, no contradicen nada y funcionan, pero qué sé yo, no pasan cosas que sean muy trascendentes. O sea, nada que pasa en los cómics va a tener la relevancia de lo que pasa en las series. No mueren personajes ni nada de eso. Entonces se pueden leer sin problema. Esto lo hizo Matt Groening, esta editorial, el creador de Los Simpsons, pero lo hizo también con otros autores, y uno de esos autores es Bill Morrison, que era también como que le puso un montón, y Bill Morrison decía que eran complementarios, que medio que no que eran canon, pero que podías perfectamente considerar que pasaban en el mismo universo, y realmente son así, y muchos cómics realmente tienen muy buena calidad, sobre todo en la época más de las mejores temporadas de Los Simpsons. Quizá incluso dura un poquito más la era dorada de los cómics de Los Simpsons, como que dura hasta principios de los 2000, como ya cuando las temporadas de Los Simpsons no estaban tan buenas en la tele, en los cómics sigue manteniendo el nivel. Así que están buenos, o sea, son como algunos tienen grandes chistes, tienen chistes muy graciosos. Así que les recomiendo por lo menos que les den una mirada, sobre todo esa época hacia principios de los 2000, que cuando empieza a escribir Gabe Simone, ahí hay cosas que están súper graciosas. Interesante. ¿Cuántos son más o menos? Son un montón. O sea, digamos, la tirada de los Simpsons, así como los cómics de los Simpsons, son 245 en total. Uf. De todo, desde ¿Duraron? Sí, es que ¿Duraron en serio? Es que acompañan al éxito de la tele, de las temporadas. Claro. Aparte, no solamente salían, esos son solo los de los Simpsons, porque después tenés un montón más. O sea, hay cómics de todo. Hay cómics del Gordo de las Historietas, por ejemplo, en las aventuras del Gordo de las Historietas. Hay cómics de Lisa, no le fue muy bien al de Lisa, creo que tiene uno solo, una tirada muy corta. Hay cómics de Tommy Daly.
Hay de prácticamente de lo que se te ocurra. Hay de Bartman, que era como una especie como de la historia de Bart siendo superhéroe. No sé, es un universo gigante y realmente en su momento yo creo que le iba bastante bien, porque producían una gran cantidad y no todo lo que producían llegaba a Argentina, pero muchas cosas terminaron llegando o por México o por España, que hacían estos libros bien gordos donde metían todo. Entonces por ahí tenías como los principales de los Simpsons y tenías también otras cosas metidas ahí en el medio. No sé, lo que se te ocurra, cómics de Patty Selma. Es como aquel capítulo de spin-offs. Sí, mal, el de los refritos. Hermoso. Sí, sí, es lindo y realmente es muy gracioso, sobre todo se burlaba mucho de los cómics en sí. Entonces se burlan también de eso, de que hayan cómics de todo. Entonces terminan sacando esas cosas, ¿viste? De personajes súper secundarios que ni te imaginas que pueden tener su cómic y cómo puede ser y la pasás muy bien. Igual está re bueno eso, o sea, pasa con todos los cómics en general, que a veces uno de un personaje secundario termina siendo súper interesante, porque el tema está en quién es el guionista y en cómo trata el personaje. Sí, totalmente. Y eso pasa con los cómics de los Simpsons. Por ahí también hay mucha parodia, también se parecen un poco a los capítulos de La Casita del Horror. De hecho, hay cómics de La Casita del Horror también, que son como, salen también de vez en cuando y eran como episodios especiales, de números especiales de terror, y que también están súper buenos. Así que realmente, no sé, los cómics basados en series y películas no suelen ser muy buenos, pero los de los Simpsons tienen un nivel bastante piola. No todos están buenos, como que la producción es tan enorme que no hay cosas que por ahí se notaban, sobre todo en esos libros españoles veías que no estaba tan. Había algunos cómics medio, pero los principales y los del hombre radioactivo y algunas otras cositas por ahí están piolas y creo que seguramente son muy fáciles de descargar. Y si no, bueno, los libros siguen dando vuelta en las ferias de usados. Yo he visto esos libros españoles de lomo rojo, tiene como un lomo rojo, están medio viejos y sucios seguramente, pero les pueden dar una mirada. Pero con mucho amor. Bueno, gracias Mosca. Muchas gracias a ustedes.